Segunda carta a los Corintios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 6 de Segunda de Corintios, verso 14, para la gloria del Señor. Lo que va encontrando, hermanos, va contestando amén. Y si usted lo sigue buscando, pues siga glorificando a Dios. Aleluya. Estamos en culto, hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Usted mira que alguien lo está buscando, ayúdenle si usted un poquito más rápido. Gloria a Dios, para que todos podamos compartir la palabra. Alabado el nombre del Señor. Si alguien de los que está aquí no anda Biblia, hermano, comparta con él. Compartamos la palabra. Gloria al nombre del Señor. Lo tenemos, hermanos. Ahora sí, leemos capítulo 6 de Segunda de Corintios, verso 14. Lo leeremos, hermanos, litúrgicamente. Verso 14, y ustedes vuelven y repiten el versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y con qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo cual, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito tu nombre, Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche por cuanto tu misericordia está con nosotros. Bendiga, Señor, la enseñanza, la palabra, Padre, que pueda producir en cada uno de nosotros la bendición que venimos, Señor, a traer a este lugar. Glorifícate una vez más, amado Dios, y bendice tu palabra para que pueda, Padre, llegar a la vida de mis hermanos de una manera gloriosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Tomé esta parte, hermanos, de la palabra que decía Pablo a los Corintios, por el hecho del consejo de saber que el pueblo de Dios no puede mezclarse. La Biblia dice que nosotros somos templo del Dios vivo, por lo cual antes nosotros no teníamos, hermanos, la comunión con Dios, ni éramos hijos de Dios, pero Dios, cuando nos salvó, cambió nuestra vida completamente e hizo de nuestra vida templo y morada del Espíritu Santo. Y nos pide que no nos mezclemos. Verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual. O sea, se está refiriendo a la alianza que el hombre, hijo de Dios, puede hacer, hermano, con el mundano. Y esto quiero traerlo a la enseñanza de este día. El pueblo de Dios había pasado por un caos terrible, había persecución, y la iglesia de Jesucristo tuvo persecución de muerte al punto de que querían exterminar, hermanos,
durante más de o casi 300 años hubo una persecución para la iglesia. Casi 260 quizás años, hermanos, de persecución para destruir completamente la iglesia. Esta gente, hermanos, que se andaba escondiendo en cuevas, que se escondía en las montañas, que cambiaba quizás, hermanos, su aspecto para no parecer judío o no parecer cristiano. Tenía que hacer todo eso, hermanos, para poder salvar su vida. Pero cuenta la historia que cuando Constantino toma o mira la visión en el cielo, todo cambia completamente para los cristianos. Porque después de que la iglesia era perseguida para muerte, ahora está ocupando puestos públicos, ahora es parte del imperio, alabado el nombre del Señor. Se imagina un perseguido, y eso es algo, hermanos, me estaba recordando de lo que sucedió en la guerra de El Salvador. Desde el año 80, hermanos, y en el 81 que se desata la guerra en ese país de El Salvador, hasta el año 89, hermanos, muchos de los que estaban ahí eran personas del campo, eran campesinos que no podían ni leer ni escribir, pero tenían sus armas, hermanos, y eran parte de la guerrilla los que estaban oponiéndose al gobierno. Pero cuando vinieron los acuerdos de paz en el año 92, hermanos, estos que tenían las armas vienen y forman parte ahora de la ciudadanía de El Salvador y podían formar su propio partido, y forman su propio partido llamado el FMLN, y ese, hermanos, partido llega en un momento dado a gobernar sobre el país de El Salvador. ¿Cuántos están conmigo? Personas que anteriormente estaban, hermanos, en guerrillas peleando una causa, ahora gobiernan el país. Lo mismo sucedió, hermanos, en el caso de la iglesia. Los que estaban siendo perseguidos, ahora ya no eran perseguidos, sino que ahora tenían puestos públicos. Ahora eran gobernantes. Ahora, hermanos, eran parte del palacio real del gobernador, que en ese momento era Constantino. Bendito el nombre del Señor. Amén. De enemigo a amigo. Y ahora eran amigos. Todos los cristianos que antes habían sido perseguidos, ahora forman parte del imperio romano. Bendito el nombre del Señor. Se mira bien hasta ahí, hermano. Porque ya hay comodidad, porque ya no tienen que estar huyendo. Sin embargo, hablamos en la clase anterior que empezaron a surgir ciertos problemas. Para poder ser parte del imperio romano, para poder acceder a esas posiciones, hermanos, ejecutivas, para poder acceder a ser un gobernante, a ser un juez, a ser un político, ser una persona, hermanos, que pudiera desarrollar un estatus dentro de ese imperio, el requisito primordial tenía que ser cristiano. O sea que entonces todos eran cristianos. Y en ese grupo, hermano, no todos eran cristianos. Usted sabe que este país es considerado 100% cristiano. ¿Usted lo cree? No. Pero se supone que este país se declara cristiano. O sea, que los 200 o los 360 millones de habitantes que hay en este país son cristianos. Eso es en teoría, porque realmente aquí no son cristianos. Yo creo que, hermanos, ha perdido popularidad el cristianismo en este país. Sin embargo, tiene que ser cristiano, porque esa se supone que es una de las cláusulas que estaban dentro de la enmienda, que para poder ser presidente del país tiene que ser cristiano. ¿No sabe usted? Para ser presidente de los Estados Unidos, uno de los requisitos es que tiene que ser cristiano. Y sin embargo, podemos ver, hermanos, que no necesariamente las cosas son así. Pueden ir a la iglesia, pueden estar unos días, pero no necesariamente son cristianos. El presidente que tenemos hoy no es cristiano, pero él dice en teoría que cree en Dios. Sin embargo, el anillo dice todo lo contrario. Dice que él es seguidor de Alá, o sea que él es musulmán. Si para alguno de ustedes es sorpresa, hermano, lo siento por usted, pero el presidente que usted tiene ahora no es cristiano, es musulmán. Sin embargo, en teoría
tiene que ser cristiano. Y él tiene su asesor cristiano. Hay un escritor, hermanos, que aparentemente es Rick Warren. Es el asesor presidencial. Es un pastor, hermanos, evangélico que supuestamente es el asesor del presidente. Entonces, en teoría tiene que ser cristiano, pero realmente no es cristiano. Lo mismo exactamente sucedió, hermano, en el tiempo de Constantino. Para poder llegar cerquita de Constantino o inclusive llegar a ser gobernador de Roma, tenía que ser cristiano. Era una de las características, hermanos, y requisitos que debía de tener un cristiano. O sea que la iglesia, hermanos, que antes se guardaba, que se purificaba, que se guardaba para Dios, ahora, hermanos, estaba siendo mezclada con el paganismo. Ahí empezó a mezclarse lo pagano con lo santo. Alabado el nombre del Señor. Y el verso dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y lo primero que hizo la iglesia fue mezclarse, permitió la mezcolanza, permitió, hermano, que viniera gente ajena al ministerio, se uniera al cristianismo con el fin de poder llegar, hermanos, a una posición política dentro del Estado. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Para ese entonces no existía la iglesia católica. No existía. Existía la iglesia cristiana. Y recuérdese que se le llamó cristiano. ¿Dónde se le llamó cristiano por primera vez a los seguidores de Cristo? En Antioquía de Siria. Se le llamaba cristianos. A todos le llamaban los del camino. No se le llamaba una religión específica. Ahora, la religión católica surge mucho tiempo después. Pero a ese camino voy. A ese paso voy, hermanos. Y lo que quiero compartir con ustedes. Después de ser perseguidos, ahora eran parte del imperio. Para poder ser parte del imperio tenían que ser cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Se contaminó. Se hizo una corrupción, hermanos. Y básicamente muchos de los que ocupaban los puestos no eran cristianos. Eran personas que decían ser cristianos, nada más de nombre, para poder ocupar ese puesto. Pero en su interior, ellos, hermanos, no tenían ni temor ni amor por Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted me está escuchando, hermano? Bien. Desde el año 313, cuando se le dio, hermanos, el edicto de Constantino, donde se toleraba la religión en el imperio, surgieron muchas cosas. Y eso duró, hermanos, hasta el año 476 después de Cristo. Esto se conoce como el periodo de la iglesia imperial. Después de ser una iglesia perseguida, ahora viene a ser una iglesia imperial que tomaba decisiones, hermanos. Y recuérdense que estar hablando de Roma en aquel entonces es como estar hablando de Estados Unidos en el presente. Era el que gobernaba todo el mundo. El imperio romano gobernaba todos los imperios existentes, desde Asia, Europa, África, Oceanía, hermanos. América todavía no había sido descubierta, pero para ese entonces todos esos, hermanos, imperios estaban gobernados por Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres que se decían cristianos, lo único que habían hecho era llegar a esas posiciones, hermanos, y hacer que la religión cristiana se deplorara de tal manera, hermanos, que se ocupaban nada más para poder tomar un puesto político. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La fundación, hermanos, de Constantinopla surgió parte por eso. En el imperio romano, lo que nosotros conocemos hoy como Italia, hermanos, se estaba moviendo mucho la idolatría. Constantino, por dos razones, movió su imperio. Para comenzar, el imperio romano, donde nosotros conocemos hoy como el Vaticano, antiguamente era el palacio de los Césares. Y en los Césares, hermanos, los Césares lo que hacían era persecución, muerte a los cristianos en ese palacio específicamente. Entonces, hubieron dos razones
su palacio real a otro lugar. Lo primero, por la idolatría. Había demasiada idolatría, hermanos, y él, que era un reciente convertido, quería conocer un poquito más. Y al ver la idolatría que había en Roma, hermano, mueve su imperio y lo lleva a un lugar llamado Estambul. Nosotros lo conocemos ahora como Estambul, que es la capital de Turquía, que es fronterizo, hermanos, entre Europa y Asia. Turquía es la que une a Europa y Asia. Y dice la historia que Constantino mueve su palacio real por la segunda razón, porque el imperio romano era asediado por sus enemigos, y como tiene muchos puertos, fácilmente los enemigos podían llegar y destruirlo. Sin embargo, Estambul, hermanos, está ocupando una posición geográfica importante para el imperio romano, ya que para poder llegar a Estambul, hermano, es como una ciudad en una montaña. Y para poder llegar a Estambul hay que empezar a trabajar y subir. O sea, le daba lugar al imperio a prepararse para hacer guerra. Pero en Roma no podían hacerlo, ya que podían llegar por tierra o por mar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? Ok. El imperio romano, hermanos, se dividió en el aspecto de que al moverse Constantino, también se llevó a la religión cristiana. Los cristianos de Roma, los de la escuela de Roma, se mueven con Constantino a Constantinopla. Y al llevarse, hermano, la religión, por supuesto, Constantino empezó a levantar templos. Y el templo que todavía permanece en la actualidad es el templo de Santa Sofía. Usted la va a escuchar, hermano, usted la puede buscar inclusive por internet y usted va a encontrar que ese templo todavía existe. Lo primero que hizo Constantino cuando llegó a Constantinopla fue, hermanos, establecer un templo para Jehová. Y se llevó la religión cristiana y la estableció en Constantinopla y levantó templos. El templo mayor, hermanos, de la religión cristiana era el templo Santa Sofía. Bendito sea el nombre del Señor, que en teoría significa santa sabiduría. Sofía significa sabiduría. Ahora, al levantar eso, hermanos, él deja en Roma un espacio vacío que automáticamente la toma, hermanos, la iglesia que se quedó. Oiga lo que le voy a decir. Constantino mueve su iglesia, mueve la iglesia cristiana, levanta un templo en Constantinopla, el templo Santa Sofía, y establece, hermanos, una nueva escuela, la escuela de Constantinopla. Y lo que queda en Roma, básicamente, no eran los cristianos, era lo que se había mezclado con el paganismo. Los cristianos se habían mezclado con estos paganos y de ahí había surgido esa iglesia. Oiga, cuando Constantino mueve su iglesia, la iglesia cristiana, a Constantinopla, lo que quedó en Roma de esa paganismo, vamos a decir, se forma lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia católica. No es que la iglesia católica se movió a Constantinopla. Los residuos, la basura, perdónenme la expresión si hay algún católico aquí, es lo que formó la iglesia católica aproximadamente del año 320 después de Cristo. Ahí nació la iglesia católica. No nació bajo los fundamentos cristianos. No, fue lo que quedó, hermano. Porque la iglesia cristiana fue movida a Constantinopla. Y lo que quedó ahí era la idolatría y el paganismo. Eso fue lo que nació, hermanos, en Roma. Por eso es que los católicos adoran muchas imágenes. Ya que, hermanos, cuando nació la iglesia católica ya tenían todos esos ídolos. Y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está escuchando, hermano?
¿Usted está aprendiendo? Amén. Bueno, eso espero. Entonces se forma, hermanos, para ir saliendo un poco de esto, se forma una iglesia completamente diferente a la tradicional, al punto de que las escuelas cristianas, tanto la de Jerusalén, como la de Antioquía, como la de Alejandría, como la de Constantinopla, a los líderes se les llamaba patriarcas. Al líder, hermanos, porque así se les llama en Israel, patriarcas. Y este patriarca, hermano, el que gobernaba esa escuela. Sin embargo, Roma, hermano, desde un principio no quiso esa posición de patriarca, sino que empezaron a llamarse de otra manera. Se llamaban obispos y luego se pusieron el nombre de papas. Y no el papa de fruta. Se está refiriendo en sí para que hubiera una diferencia entre papá y papa. Papá biológico, pero papa era como padre espiritual. A eso se estaba refiriendo. Ahora, hay una parte, hermanos, donde los papas mantienen títulos que anteriormente no eran de ellos. Por ejemplo, el título que tienen hasta en la actualidad, hermanos, los papas, es sumo pontífice. El sumo pontífice. Y la palabra, hermanos, sumo pontífice no le pertenecía a los papas, sino que ese título lo tenían los emperadores romanos. ¿Quién fue el primero que se adjudicó el título? Fue Julio César. Julio César, en el tiempo de Jesús, hermanos, las monedas que se movían en el tiempo de Jesús eran las monedas de Julio César. Y en la cara de Julio César, a un lado, decía Máximo Pontífices. O sea, el Santo Pontífice. Ese era, y todavía existen, hermanos, en los museos se encuentran todavía monedas de la época de los Césares y la moneda dice Sumo Pontífice. O sea que ese título, hermanos, lo tenían los emperadores romanos. Sin embargo, en la historia encontramos que los papas se tomaron ese nombre. Tuvo que haber una renuncia de ese nombre. La historia cuenta que Constantino mantuvo ese título, Maxencio mantuvo ese título, y muchos hermanos de los emperadores que le siguieron mantuvieron ese título. Pero la historia habla que en el año 376, usted puede escribirlo, en el año 376 después de Cristo, un emperador llamado Graciano, que era cristiano, ese se convirtió, hermanos, y entendió que ese título no lo podía llevar porque ese título le pertenecía a algo sobrenatural y no le podía pertenecer a un hombre mortal, sino que solo le podía pertenecer a Dios. Entonces viene Graciano y renuncia al título de sumo pontífice, y las monedas, hermanos, de Graciano ya no hablaban de sumo pontífice. Por supuesto que cuando este emperador cristiano renuncia a ese título, vienen los católicos y absorben ese título. Como ellos no querían ocupar la parte de patriarca y como que obispo les quedaba un poco pequeño, ellos tomaron ese nombre y desde ese momento, hermanos, se empezaron a llamar sumo pontífice. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted me está entendiendo de dónde salió el nombre, hermano? ¿Por qué le estoy trayendo esta información? Porque muchos de nosotros queremos defender la palabra, queremos entender la historia, para poder dar una buena respuesta, hermanos, a los católicos que siempre dicen que todas las religiones conducen a Roma. Nosotros les podemos decir lo contrario. Todas las religiones nacieron de la iglesia cristiana, pero estos eran pecadores y paganos, hermanos, que tuvieron que salir porque no soportaron la santidad que hay dentro de la iglesia cristiana. Bendito el nombre del Señor. Debe venir un poquito apagado este día, hermano. Algo que ha pasado. Alabado sea el nombre del Señor.
La primera controversia, hermano, que se dio en el lapso de Constantino fue la Trinidad. Porque, vuelvo y repito, no había una Biblia como la que nosotros tenemos hoy. Nuestra Biblia tiene 66 libros. Pero antiguamente, hermanos, no había una Biblia con la separación con la que nosotros tenemos hoy. Lo que había eran pergaminos escritos por diferentes hombres. Entre ellos se llamaban los deuterocanónicos, se llamaban los apócrifos, los protocanónicos y los canónicos. Y dentro de este grupo, hermano, eran muchos escritos, demasiados escritos, y las escuelas eran las que determinaban cuáles eran los escritos que debían de leerse en la iglesia. Trajo controversia, hermano, ya que en algunas escuelas habían discusiones grandes, y la primera controversia la trajo uno de la escuela de Alejandría. De la escuela, ¿dónde está ubicada Alejandría, hermano? Egipto, gracias, hermano. El primero que trajo, hermanos, la primera controversia acerca de la Trinidad fue Arrio. Este hombre se conoce como un presbítero de Alejandría, que alrededor del año 318 expuso la doctrina de que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, pero inferior a Dios, y que era eterno en existencia, que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. Hay algunas partes, hermanos, dentro de la Biblia que puede tender a confundir cuando no se lee espiritualmente, cuando no se busca la presencia del Espíritu Santo para que Él dé, hermanos, la palabra pura, la palabra de verdad. Este hombre decía de que Cristo no era 100% Dios, que Él era un semidios y que Él había sido creado. Entonces, la primera controversia, oiga, que se dio acerca de la naturaleza de Cristo fue en el año 318. Ahí surgió la segunda religión. La segunda religión, hermanos, que estuvo dormida, vamos a decir, pero en el año 1815 se toma nuevamente la fuerza a través de Charles Russell, cuando él, hermanos, dijo de que Cristo era inferior a Dios y que Jehová era el Todopoderoso. Por eso se llaman ellos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no es una religión nueva. Nacieron en el año 318 después de Cristo. ¿Usted está escuchando, hermano? Sí. Nacieron en el año 318. Este hombre se opuso y era poderoso. ¿Por qué? Porque era un presbítero. Usted sabe que es un presbítero. Sí. Alguien que tiene a cargo líderes. Era una eminencia, hermano. Y en el palacio real tenía voz y tenía voto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién le podía refutar a este hombre lo contrario? ¿Sabe que cuando no se levanta un líder en potencia, alguien tiene que surgir que tenga que oponerse a él? Y la historia habla, hermanos, de un hombre llamado Atanasio, año 318. Algo decía que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, pero inferior a Dios, y que tuvo un principio, que Él fue creado. ¿Cómo usted defendería esa causa, hermano? Si alguien viene y le dice, oye, ¿quién dice que Cristo es Dios? ¿Qué sucede si alguien viene y le dice que Cristo fue un ser creado? ¿Cómo le respondería a usted a esa persona? Hable con mi pastor, él le va a dar la respuesta. Esa sería la solución que usted le va a dar, hermano, o usted le va a dar una respuesta a esta persona. Para eso sirve el estudio de la historia de la iglesia, hermano. Para que usted mire y pueda dar defensa. Hay una parte dentro del estudio de la Biblia, hermano, que se llama apologética. Y la apologética es defensa de la fe. Y
Con todo respeto, usted es un miedoso, cobarde, le tiene miedo al testigo de Jehová. Porque no tiene cómo defender la palabra. Mire, esa gente tiene tantos argumentos, no tiene pruebas, solamente tiene argumentos, y con esos argumentos, hermano, usted los deja humillados. Porque si viene alguien y le dice a usted, Cristo no es Dios, usted dice, te voy a comprobar a través de la Biblia que Cristo sí es Dios. Entonces ahí aplica, hermano, la apologética y aplica lo que usted está aprendiendo. Alabado el nombre del Señor. Pues en ese entonces, hermanos, no había quien peleara contra este hombre llamado Arrio. No había quien. Los grandes líderes, las grandes escuelas no hallaban cómo pelear a este hombre que, como tenía una posición elevada, se creía, hermano, que era la voz de Dios. La historia dice que se levanta Atanasio, hermano, y Atanasio no era presbítero, Atanasio no era, hermanos, ni siquiera pastor. Atanasio era un diácono, dice la Biblia. ¿Y usted sabe quiénes eran los diáconos en aquel entonces, hermano? ¿Le estoy hablando a usted, hermano? Sí, amén. Porque parece que le estoy hablando a la pared. ¿Usted sabe quiénes eran los diáconos en aquel entonces? Simplemente eran servidores de las mesas. Pero es que Atanasio se preparó, estudió la palabra, leyó realmente, hermano, qué decía la palabra y confronta a este hombre. Aleluya. Arrio decía, Cristo no es Dios, y Atanasio decía, Jehová te reprenda. Amén. Claro que sí es Dios. Y se formó una controversia tan grande, hermano, que llegó a oídos de Constantino, y Constantino tuvo que llamar a todas las escuelas y formó el primer concilio de Constantinopla. Vino la escuela de Alejandría, vino la escuela, hermanos, de Jerusalén, la escuela de Roma, la escuela, hermanos, de Antioquía. Se formaron las 4 escuelas, empezaron a pelear, vamos a decir, a apologiar esta parte. Y el único que defendía era Atanasio. Y sabe que Atanasio, como dice, hermanos, que no me puedo muy bien cómo dice eso, pero para que el palo quede bien estable, tiene que ser de la misma cuña. Algo así, ¿verdad? ¿Usted me entiende? La cuña porque eso debe ser del mismo palo. Eso, la cuña debe de ser del mismo palo. Atanasio, hermanos, era uno que estaba abajo de Arrio, porque también era de Alejandría, pero era un diácono, no tenía voto, solo podía hablar, pero no podía votar. Alabado sea el nombre del Señor. Qué terrible haber sido, hermanos, esa disputa que hubo entre estas 5 escuelas. Por una parte, Atanasio defendiendo su causa, y la defendió de tal manera, hermano, que nadie creyó en él. Mire cómo son las cosas. Atanasio perdió la batalla. Y por haber dicho Atanasio, hermanos, esa palabra, dice que fue desterrado Atanasio. Y allá estaba en el destierro Atanasio. Pero la pelea todavía continúa, hermano. Porque cuando votaban, Atanasio no tenía derecho a voto. Las 5 escuelas votaban, pero Atanasio no podía votar porque era simplemente un diácono. Aleluya. Amén. Volvieron a traer a Atanasio, hermano. Y Atanasio nuevamente defiende la causa y vienen los votos, y nuevamente Atanasio fue derrotado a través de los votos, pero no por Dios. Amén. Porque Dios estaba con este hombre. Algo tenía Atanasio, hermano, que provocaba turbación en esta gente. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Se lo hago corto. 5 veces desterraron a Atanasio. Solo dice la historia. 5 veces fue llamado y 5 veces fue desterrado. Y en una 6ª ocasión, hermano, lo volvieron a llamar. Oiga, miren qué cosa es esta. Hay un dicho que dice que no hay quinto malo, que a este le tocó un 6º. Y lo volvieron a llamar. Y ya un amigo bien íntimo de Atanasio cuenta la historia, que le dice: oye, Atanasio, ¿no te das cuenta que tienes el mundo contra ti? Y Atanasio dice unas palabras: sea así. Atanasio contra el mundo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Sea así.
Atanasio contra el mundo. Y una sexta vez, hermano, Atanasio defiende la causa. Y por fin, hermano, alguien dijo: Atanasio tiene la razón. Y lo escucharon, aleluya. Y dice la historia, hermano, que por fin las doctrinas arrianas fueron exterminadas de la iglesia cristiana. Salió la doctrina y prevaleció, hermanos, la palabra de un diácono que había sido desterrado 5 veces, pero mantuvo la posición, y en la sexta ocasión la historia cuenta que Dios le dio la victoria. A nombre del Señor sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Bien. Se levanta otra, hermanos, controversia. Note que de esa controversia surge una religión, la religión de los testigos de Jehová que usted conoce hoy. En el año 210 dijimos que se levantó la primera religión de la iglesia cristiana, que era, hermanos, la religión gnóstica. Los gnósticos nacieron también de la iglesia cristiana, que era una fusión de la filosofía griega con el cristianismo. De ahí surge, hermanos, la religión gnóstica. Luego, en el año 318 surge, hermanos, la religión, lo que conocemos ahora como testigos de Jehová, pero en aquel entonces se le llamaba la religión arriana. Usted está aprendiendo, ¿verdad? Segunda controversia que se da dentro de la iglesia. ¿Por qué causa había esas controversias, hermano? Porque no habían escritos sólidos que la iglesia estableciera como la palabra de Dios. La segunda controversia fue por la naturaleza de Cristo. Note, la naturaleza de Cristo, y el que ahora viene es un obispo, y este es un obispo de la Odisea, llamado Apolinario. En el año 360 afirmaba que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios 100%. Este es lo contrario que Arrio. Este dice: Jesucristo no era hombre 100%, era Dios 100%. Y nosotros entendemos, hermanos, que aunque no esté en la Biblia, porque esa palabra no está en la Biblia, es decir, que Dios o que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Este hombre decía, Apolinario, que Cristo no era 100% hombre. Eso daba a entender que la muerte de Cristo no fue completa. ¿Por qué? Porque al ser 100% Dios no iba a sentir tanto dolor, el sufrimiento extremo, hermano, que iba a tener un ser humano, porque era Dios, y por ser Dios iba a tener ese privilegio de no sufrir tanto. Entonces este hombre dijo que Cristo en la tierra no era, que no era hombre, sino que era 100% Dios. De ahí nació lo que hoy conocemos como la iglesia pare de sufrir. Los Jesús solos. Que Cristo para ellos es Dios 100%, pero que en la tierra no fue hombre. De ahí surge. Ahora, dando a entender, hermanos, que Cristo sufrió el martirio, pero no llegó al clímax del dolor. Eso es lo que quería dar a entender a Apolinario. Se levanta, hermanos, esa religión. Recuerden, esa religión todavía existe. Las primeras religiones, hermanos, que se formaron siguen dando guerra en el presente. Esto es lo que conocemos ahora, hermanos, como las iglesias de Jesús solos, o las iglesias, hoy le han puesto otro nombre, le llaman asambleas apostólicas. Si usted escucha a una iglesia que dice iglesia, asambleas apostólicas, esta es una iglesia de los Jesús solos. Si usted escucha una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida, esos son Jesús solos. Si usted escucha Iglesia Unitaria, esos son Jesús solos. ¿Usted me está entendiendo? Por si acaso usted está visitando alguna de estas. La Iglesia Unitaria, la Iglesia Pentecostal Unida y la iglesia, hermanos, ¿cuál es la otra que le dije? Asambleas apostólicas son iglesias, hermanos, que creen que Cristo lo es todo y que Él no fue hombre, sino que Él fue 100% Dios aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Las tres: asambleas apostólicas, iglesia, asambleas apostólicas, iglesia unitaria.
trinitaria. Iglesia, recuérdame, Unida. Pentecostal Unida. No la confundan con nosotros. Nosotros somos pentecostales, pero como dicen, de hueso colorado. Aleluya. Aleluya. Nacimos en el pentecostal, no nacimos en el 360 como nacieron estos. Estos de iglesia pentecostal, pero nacieron en el año 360, no nacieron en el aposento alto. Estas son copias baratas, hermano. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. En el año 360. Sí. Esta enseñanza, hermano, fue rechazada completamente en el año 381 y esta herejía se enseña hasta este día por los jesuitas. 3 religiones que nacieron y todavía existen. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, la tercera y más grande, hermanos, controversia que se ha dado desde que nació hasta el presente. Oiga bien, esa controversia viene, hermanos,